Buen día, mi nombre es Carlos Domingo Mejía Guzmán, alumno de la Universidad UPVM, y les enseñaré acerca del tema de árboles y bosques en matemáticas discretas, pero me centraré más en el tema de árboles. Para empezar, debemos saber los conceptos básicos de los árboles. Esto lo hablaré en general. El concepto de árbol implica una estructura en que los datos se organizan de modo que los elementos de información estén relacionados entre sí a través de ramas, o sea, una jerarquía. Los conceptos básicos serían: un árbol es un conjunto finito de elementos, y en el árbol está la raíz, que es el primer nodo insertado. Los nodos son los elementos de un árbol. La rama o arco es la línea dirigida que conecta los nodos. El nodo padre es el nodo que tiene nodos sucesores, y los nodos hijo son los nodos que tienen antecesores. O sea, el nodo hijo tiene al padre y el padre tiene a los hijos. ¿Qué son los árboles? Un árbol es una estructura jerárquica en la que solo hay un nodo que no tiene padre, llamado raíz, y el resto tiene exactamente un único padre. Se puede distinguir los nodos hoja, que no son más que nodos que no tienen hijos, es decir, son terminales, que serían los últimos en el árbol. En un árbol todos los arcos son dirigidos, ya que siempre implican una relación es padre de, por ejemplo, A es padre de B. Y con esto solo nos queda decir que el alto de un árbol consiste en encontrar el número de hijos de la rama más larga, que esto lo mencionaré más adelante. Un árbol es un grafo simple en el cual existe un único camino entre cada par de vértices. Un árbol con raíz es un árbol que no tiene un vértice particular designado como raíz. Aquí les muestro un ejemplo de cómo sería un árbol. Hay muchos más ejemplos y varias maneras de hacerlo, pero este sería un ejemplo básico de un árbol binario. Ahora empezamos con las propiedades. En la ciencia de la computación, un árbol se define como un conjunto de nodos y líneas. Un nodo es un elemento de información que reside en el árbol. Una línea es un par de nodos ordenados, y a la secuencia de líneas se le denomina ruta. Las propiedades son: tiene un nodo al que se le llama raíz del árbol, que sería el primero. Todos los nodos, excepto la raíz, tienen una sola línea de entrada. El nodo raíz no tiene ninguna. Existe una ruta única del nodo raíz a todos los demás nodos del árbol. Si hay una ruta AB, entonces A, B se le denomina hijo de A, y es el nodo raíz de un subárbol. Aquí les muestro un ejemplo, que sería: A es padre de B y B es hijo de A. Las características de un árbol. El nodo indica un elemento o ítem de información. Todo árbol que no es vacío tiene un único nodo raíz. Un nodo X es descendiente directo de un nodo Y. Si el nodo X es apuntado por el nodo Y, X es hijo de Y. Todo nodo que no tiene ramificaciones, los hijos, se conoce con el nombre de terminal u hoja. Nivel es el número de arcos que deben ser recorridos para llegar a un determinado nodo. Por definición, la raíz tiene nivel 1. Altura del árbol es el máximo número de niveles de todos los nodos del árbol. Vamos con los tipos de árboles. El primero sería el árbol binario. En ciencias de la computación, un árbol binario es una estructura de datos en el cual cada nodo siempre tiene un hijo izquierdo y un hijo derecho. De ahí viene el nombre de binario, o sea, 2. Y no puede tener más de 2 hijos. Si algún hijo tiene como referencia a null, es decir, que no almacena ningún dato, entonces este es llamado un nodo externo. En el caso contrario, el hijo es llamado un nodo interno. Usos comunes de los árboles binarios son los árboles binarios de búsqueda, los montículos binarios y codificación de Huffman. Más adelante explicaré lo de binarios de búsqueda. Los tipos de árboles binarios sería: un árbol binario es un árbol con raíz en el que cada nodo tiene como máximo 2 hijos. Como pueden ver en el ejemplo, aquí hay un árbol binario, o sea que tiene 2 hijos, uno izquierdo y uno derecho. Un árbol binario lleno es un árbol en el que cada nodo tiene 0 o 2 hijos. Un árbol binario perfecto es un árbol binario lleno en el que todas las hojas vértices con 0 hijos están a la misma profundidad, o sea, a la distancia desde la raíz o la altura. Y en el ejemplo, ese sería un árbol binario perfecto. Árbol ternario. Un árbol ternario es un árbol con raíz en el que cada nodo tiene como máximo 3 hijos. Un árbol ternario lleno es un árbol en el que cada nodo tiene 0 o 3 hijos.
Un árbol ternario perfecto es un árbol ternario lleno en el que todas las hojas están a la misma profundidad. Como por el ejemplo, este sería un nodo ternario, pero no sería un nodo ternario perfecto, ya que no todos están a la misma profundidad. Uno termina en el nivel 2, otro en el nivel 3 y el otro en el nivel 4. Los árboles n-arios, como la propia palabra indica, es un árbol con un número de variables de hijos. O sea, puede ser de 3, o sea, binario, ternario, de 5, de 6. Se pueden combinar varios. Si tiene un único nodo con 3 hijos, todo el árbol sería enario. Dicho de otra manera, si no es binario, es enario. Aquí hay dos ejemplos. Un árbol B. En las ciencias de la computación, los árboles B o B árboles son estructuras de datos de árbol que se encuentran comúnmente en las implementaciones de bases de datos y sistemas de archivos. Los árboles B mantienen los datos ordenados y las inserciones y eliminaciones se realizan en tiempo logarítmico amortizado. B árbol es un árbol de búsqueda que puede estar vacío o aquel cuyos nodos pueden tener varios hijos, existiendo una relación de orden entre ellos tal como se muestra en el dibujo. Aquí podemos ver que tiene una altura de 3 o de 2, si no contamos la raíz. Y aquí lo que tienen que ver es de que el lado izquierdo, todos los valores son menores a la raíz, y el lado derecho son mayores a la raíz. Un árbol B de orden M, el máximo número de hijos que puede tener cada nodo, es un árbol que satisface las siguientes propiedades. 1. Cada nodo tiene como máximo M hijos. 2. Cada nodo, excepto la raíz y hojas, tiene como mínimo M 2 hijos. La raíz tiene al menos 2 hijos si no es un nodo hoja. 4. Todos los nodos hojas aparecen al mismo nivel. 5. Un nodo no hoja con K hijos contiene K-1 elementos almacenados. 6. Los elementos que cuelgan de la raíz R1 menos Rm tienen que cumplir ciertas condiciones. El primero tiene el valor menor que R1, el segundo tiene valor mayor que R1 y menor que R2, etc. El único hijo que tiene valor mayor que Rm. Un árbol multicamino. Los árboles multicamino o árboles multirama son estructuras de datos de tipo árbol usado en computación. Son estructuras de datos dinámicas, no lineales y recursivas. A diferencia de los árboles binarios, pueden tener más de 2 hijos por nodo. La cantidad máxima se llama grado G. Permiten un rápido acceso a los elementos ya que se disminuye la cantidad de saltos a realizar. La evaluación de un nodo es más costosa que un árbol binario. Los multicamino también presentan las mismas ventajas que los árboles binarios en cuanto a ingreso, actualización y búsquedas. Tienen los mismos problemas de desbalanceo que los árboles binarios. La estructura de un nodo es la siguiente. Si tiene m árboles, se tiene m-1 llaves. Las llaves están en orden ascendente. Las llaves están ubicadas en una posición intermedia a los subárboles. Los árboles pueden estar vacíos. Aquí muestro un ejemplo, pero también se debe de respetar las mismas reglas, que sería del lado izquierdo de valor menor que a la raíz y del lado derecho de mayor valor. Un bosque. Para resumirlo, un bosque es un conjunto de árboles. Es estricto. O de otra manera, podemos decir que un bosque es un grafo acíclico. Se dice que el grafo es acíclico si no tiene ningún ciclo simple. Árboles ponderados. Se le llama así a un árbol en el que cada arista tiene asignado un número llamado peso. En muchas situaciones, una arista es en un grafo, ya sea dirigido o no dirigido, no tiene el mismo valor que otra del mismo grafo. Se puede definir en cada una un valor de costo o de peso. Aquí les muestro un ejemplo en que dos aristas tienen el mismo valor, pero los otros no. Los árboles generadores. Un árbol T es un árbol generador de un grafo G. Si T es un subgrafo de G que contiene todos los vértices de G. Esta característica general es posible aplicar ciertos teoremas de modo de detallar aún más el alcance de la definición. Es así como el grafo que contiene a T debe ser conexo, pues de lo contrario no existiría un subgrafo que contuviera todos sus vértices. En general, un grafo G tendrá varios árboles generadores. Podemos ver aquí el ejemplo de un grafo simple G y un árbol generador de G, donde no todas las aristas están conectadas en los vértices. Recorrido de un árbol. Los recorridos en árboles binarios, una de las operaciones más importantes a realizar en un árbol binario
es el recorrido de los mismos. Recorrer significa visitar los nodos del árbol en forma sistemática, de tal manera que todos los nodos del mismo sean visitados en una sola vez. Existen tres formas diferentes de efectuar el recorrido y todas ellas de naturaleza recursiva. Estas son recorrido en preorden. Iniciaría con visitar la raíz, recorrer el subárbol izquierdo y pasaría a recorrer el subárbol derecho. Recorrido en orden. Recorrer el subárbol izquierdo, después visitar la raíz y terminando en el subárbol derecho. Recorrido en posorden. Recorrer el subárbol izquierdo, después el derecho y al final la raíz. Aquí les muestro un ejemplo de los tres recorridos que hay. En el preorden es de raíz izquierda y derecha. Empezaremos con A, que sería la raíz, y eso es lo que vamos a anotar primero. Después pasaremos a la izquierda, donde B pasará a ser la nueva raíz. Y lo primero que tenemos que anotar es la raíz, o sea la B. Después nos pasamos a la izquierda. Para D pasará a ser nueva raíz. Lo anotamos. Y como D ya no tiene ni izquierda ni derecha, entonces la raíz de B ya recorrimos la izquierda. Ahora nos pasamos a la derecha. Y ahora E pasará a ser la nueva raíz. La anotamos. Y E no tiene izquierda, pero sí derecha. Entonces pasamos a G. No pasa a ser raíz y la anotamos. Como no tiene izquierda ni derecha, entonces nos regresamos. E ya revisamos izquierda y derecha. E igual. Ahora, en donde empezamos, en la A, ya revisamos izquierda, pero nos falta la derecha. Ahora C pasará a ser raíz. La anotamos. No tiene izquierda, vamos derecha. F pasa a ser raíz, la anotamos. Vamos a la izquierda. H, nueva raíz, se anota. Después pasamos a la izquierda. Pasa a ser raíz. Después como ya no tiene ni izquierda ni derecha, nos regresamos en la raíz H y pasamos a la derecha y terminamos con J. En inorden se anota de izquierda, raíz y derecha. Vamos a la raíz, esa no se anota. Vamos a la izquierda, y como vemos que ya no tiene ni izquierda ni derecha, entonces anotamos la raíz. Nos regresamos, y como ya revisamos izquierda, entonces anotamos la raíz, que sería B. Ahora nos vamos a la derecha. Como no tiene izquierda, entonces anotaríamos la raíz y nos pasaríamos a la derecha. No tiene ni izquierda ni derecha, entonces anotamos la raíz. Nos regresamos y anotamos A, que sería la raíz, porque ya revisamos izquierda, entonces anotamos raíz, nos pasamos a la derecha. Estamos con C, no tiene izquierda, pero anotamos la raíz y nos pasamos a la derecha. F, como tiene izquierda, entonces no se anota. H tiene izquierda, tampoco se anota. Y ahora vamos con I, que no tiene izquierda ni derecha, y es raíz. La anotamos. Después nos regresamos, anotamos H, porque así va el orden, izquierda, raíz, derecha. Raíz, ahora vamos a la derecha. Como no tiene ninguno, entonces anotamos la derecha. Nos regresamos a la raíz F y anotamos F, que sería el último. Y en el postorden sería de izquierda, derecha y raíz. Ahora empezamos con la raíz A, nos vamos a la izquierda y nos pasamos a la izquierda. Y como no tiene ni izquierda ni derecha, entonces este sería raíz. Ahora nos regresamos a la raíz B, y como aquí no pide la raíz, entonces pasamos a la derecha. E no tiene izquierda, pero sí tiene derecha. Aquí no tiene ni izquierda ni derecha, anotamos la raíz. No tiene izquierda y anotamos la derecha, entonces anotamos la raíz. Ya revisamos izquierda y derecha, anotamos la raíz. Y aquí con la raíz A ya revisamos la izquierda, pero todavía no la derecha. Entonces nos pasamos a C. No tiene izquierda, pero sí derecha. F tiene izquierda, H tiene izquierda. Anotamos I porque no tiene izquierda ni derecha, se convertía en raíz. Nos regresamos y anotamos izquierda. Ahora vamos con la derecha, que sería con J. Esta se convierte en raíz, no tiene izquierda ni derecha, anotamos la J. Ya revisamos izquierda y derecha, anotamos la raíz. Ya revisamos la izquierda de F, pero no tiene derecha, anotamos la raíz. No tiene el nodo C, no tiene izquierda, pero sí derecha, pero ya lo anotamos. Ahora vamos a anotarla. Y por último, la raíz A, ya revisamos izquierda, derecha y terminaríamos con ese. Los árboles de búsqueda
El árbol binario de búsqueda es una estructura sobre la cual se puede realizar eficientemente las operaciones de búsqueda, inserción y eliminación. Formalmente se define un árbol binario de búsqueda de la siguiente manera. Para todo nodo T del árbol debe cumplirse que todos los elementos de los nodos de su árbol izquierdo de T deben ser menores o iguales al valor del nodo T. De forma similar, todos los valores de los nodos el subárbol derecho de T debe ser mayores o igual al valor del nodo T. Se utiliza en muchas aplicaciones de búsqueda donde los datos son constantemente entradas y salidas. Este sería un ejemplo en donde este sí es un árbol de búsqueda. El nodo principal tiene un valor de 8 y todos los nodos de la izquierda tienen valor menor a 8 y los nodos de la derecha tienen valor mayor a 8. Ahora si vamos con el nodo 3, con valor 3, vemos que la parte izquierda tiene un valor menor que 3 y en los nodos de la derecha tiene valor mayor a 3 y es así con todos. Tienen que cumplir todas esas reglas para que sea un nodo de búsqueda. Y aquí hay un ejemplo en donde no es un árbol de búsqueda. ¿Por qué? Porque en el lado izquierdo debe ser los valores menores a la raíz. Y aquí 9 no es menor a 8. Entonces desde ahí ya no se cumple. Los usos e importancia de los árboles. Usos e importancia de los árboles en la informática y ciencias de la computación. Se pueden utilizar en los sistemas de Fisher. El árbol es una estructura de datos muy importante en informática y en ciencias de la computación. Los sistemas de ficheros son árboles. Los archivos XML son árboles. Un archivo HTML también es un árbol. Un sistema de tablas hash genera un árbol si tiene varios niveles. En general, cualquier sistema jerárquico suele ser un árbol, que sería de arriba hacia abajo. Un árbol binario es una estructura de datos útil cuando se trata de hacer modelos de procesos en donde se requiere tomar decisiones en uno de dos sentidos en cada parte del proceso. Ejemplo, supongamos que tenemos un arreglo en donde queremos encontrar todos los duplicados. Esta situación es bastante útil en el manejo de las bases de datos para evitar un problema que se llama redundancia. Los árboles son estructuras no lineales, al contrario que los arreglos y las listas enlazadas. En la informática son utilizados para representar fórmulas algebraicas en diseños de compilaciones, procesadores de texto y algoritmos de búsqueda, y en aplicaciones diversas tales como la inteligencia artificial o algoritmo de cifrado. Casi todos los sistemas operativos almacenan sus archivos en árboles. Eso sería todo. Gracias por su atención. Tengan un excelente día.